Bueno, estamos acá con los maestros Carvajal y Cárdenas y ahora seguimos con un cuento. Viste que hay que leer y leer dándose el permiso, es una cosa muy antigua para mí, pero no por antigua es vieja, ¿no? Ah, no. Así que, mira, esta semana empezamos un taller literario en la escuela con cuarto y quinto, ¿no? Empieza mi compañera Natalia, ahí pusimos algunas fotos, y empieza a trabajar cuentos fantásticos, pibes grandes, 10, 11 años. Y ella empieza, es muy histriónica Natalia, pero empieza a hablar del cuento fantástico y analizan un cuento muy infantil. Pero a pesar de que estaba analizando un cuento muy infantil, empezó a haber un silencio y una atención y una mirada distinta sobre aquello que habían leído en otra época, que cuando se pusieron a escribir, estaba todo... Y les leyó un cuento, además. Y leerles a los niños y a los adultos, yo creo que hace bien. Uh-huh. Están los lectores profesionales y nosotros, que de profesión somos lectores. Bueno, hoy traje un cuentito corto porque lo teníamos a Horacio, que era necesario entrevistar un poquito más profundamente, más porque teníamos aquella cosa de Chubut. El intento de Golet es una historia que habla de nosotros, y el que la agarra, diría. Al norte y al sur la ciudad no terminaba nunca, y al este no iba nadie porque estaba el río. Al oeste, después de los fuegos artificiales, empezaban los barrios pobres y los días tristes. Dos inventos que en esa época tenían mucho éxito, pero que Golet prefería evitar. Entre esas cuatro paredes que le ponía la ciudad, Golet miró primero hacia arriba y luego hacia abajo. Arriba pasaba un avión que venía de la base, abajo estaba el jardín de su casa de Palomar. Tardó un minuto en decidirse. Para salir de la ciudad había un solo camino, y se puso a cavar. El primer día consiguió hacer un pozo de 2 metros de profundidad y después se fue a dormir. A la mañana siguiente tropezó con una roca y tuvo que recurrir al martillo. Al mediodía ya tenía llagas en las manos, así que se permitió una siesta. Los vecinos se fueron enterando del intento como solo saben enterarse los vecinos, y la noticia corrió de cuadra en cuadra. Al tercer día, Golet fue a ver la obra y descubrió que se la habían invadido. Eran tiempos en que mucha gente quería irse de la ciudad y no todo el mundo tenía el ingenio de Golet. Muchos eran envidiosos y a nadie le preocupaba aprovecharse del trabajo de otro. Por eso los más madrugadores habían corrido al jardín de Golet y se habían zambullido de cabeza en el pozo. Los que vinieron después llegaron a tal velocidad que no pudieron frenar y terminaron cayendo sobre los primeros, los últimos, que eran de esos que siempre dependen de la suerte y del prójimo. Se encaramaron sobre los otros pensando que el peso de los cuerpos haría ceder el fondo del pozo y todos caerían en algún paraíso reservado a los inteligentes. Así que cuando Golet se asomó al jardín había una montaña humana más alta que el techo. La policía también se enteró y se llevó a Golet por sospechoso de algo que no estaba muy claro. Lo encerraron en un sótano y esa fue la mayor profundidad a la que consiguió llegar en su intento. Golet era capaz de reconocer sus errores. Esta vez había cometido 2. Suponer que hacia abajo el camino estaba despejado y creer que no había otra dirección que llevara fuera de la ciudad. Eran errores graves, porque abajo había tantos vecinos y policías como en cualquier parte y además quedaba otra dirección para probar. Hacia adentro. Al principio Golet se rió de sí mismo. Hacia adentro solo se consigue entrar y eso a veces. Salir se sale hacia afuera, pero después cambió de idea. Llevaba apenas unas horas encerrado cuando empezó a salir hacia adentro. Nadie se dio cuenta porque se iba achicando tan despacito que disimulaba bien. No sabía que era un enano, dijo el juez a la semana cuando lo llevaron a declarar. Los policías se rascaban la cabeza. A los 20 días era tan pequeño que pudo pasar entre 2 barrotes y salir a la calle. Ya ni siquiera parecía un enano. Teniendo en cuenta que el mundo seguía lleno de policías y vecinos, tuvo que encontrar un modo de pasar inadvertido. Se puso a andar como un perro. El perro Golet
Anduvo por las calles durante un mes, primero como Doberman, luego como Cocker, finalmente como pequinés. Después hizo gato, ratón, araña. Estaba cansado de comer porquerías, pero su intento tenía tanto éxito que siguió adelante, haciendo fuerza todo el tiempo para que sus partes y las partes de sus partes fueran saliendo de la ciudad una a una y hacia adentro. El último testigo de su desaparición fue un chico que se quedó con la boca abierta ante el lugar vacío, donde antes había un punto y antes una mosca que se desinflaba. El intento de Golet, de Eduardo Abel Jiménez.